Ahora sí. Bueno, hola. Bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio del podcast Fibrotribu. Acuérdense que somos Mauricio Gateño, que lo consiguen en redes sociales como psicólogo fibromialgia, y la doc Adriana Ángel, que me consiguen por Viviendo con Fibromialgia. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se llama derribando mitos, porque alrededor de la fibromialgia hay mucho desconocimiento, pero además del desconocimiento, lo más grave es que hay muchos mitos que comprometen un poco la divulgación de la información que nosotros mismos tenemos como pacientes y la información que puede tener la sociedad al respecto. Hola Mauro, ¿cómo vas? Bien, Adriana. Linda tarde. Ya linda mañana porque estamos en Bogotá, es linda mañana. Acá en Chile, linda tarde. Y Exacto. nada, estamos muy contentos porque ya estamos en nuestro quinto episodio, quinto capítulo de nuestro podcast Fibrotribu. Y la idea es ir generando comunidad con ustedes, ir planteando ciertos temas, otros que nos vayan entregando ustedes, generar reflexión, generar acompañamiento, no solamente entre lo que vemos nosotros con Adriana, sino que entre ustedes mismos. Y nada, pues el tema que elegimos hoy día justamente tiene que ver con cosas que se van planteando muchas las personas que tienen fibromialgia y cómo la sociedad también, como dices tú, genera como estas temáticas que va generando como anticuerpos, yo creo que para el tratar a las personas con fibromialgia. Es cierto, porque lo que pasa es que la fibromialgia compromete tantas realidades nuestras que finalmente termina bombardeándonos de información por todas partes y de muchas situaciones que nos van acompañando, que hace que a veces nosotros simplemente vayamos viviendo con ella sin aprender de ella. Creemos que con cargarla, vivir con el peso de ella es suficiente para poder sobrellevarla. Y eso hace que caigamos en muchos de estos mitos y estos conceptos, ahorita que me decías tú, de charlatanes también, que nos Sí. venden ideas que les conviene a otras personas, pero que no necesariamente son reales ni que nos convienen realmente a nosotros como pacientes. Yo creo que ahí es importante cómo va generando una desesperanza en las personas con fibromialgia cuando se ven como invadidas de estos mitos que muchas veces incluso nacen de la falta de especialidad o capacitación de los mismos médicos que diagnostican. O sea, por Total. ejemplo, en Chile y en general, la fibromialgia es diagnosticada por los reumatólogos o un Ujú. neurólogo. Y la falta de empatía o especialización hace que los médicos, después de que la persona estuvo años incluso buscando un diagnóstico, llegue finalmente a este diagnóstico por exclusión y Ujú. el médico les diga, ¿sabe qué? Lo que le pasa a usted es tiene fibromialgia y lo suyo es de la cabeza. Vaya a Sí, ver un porque psiquiatra. ¿Sí? Entonces, imagínate la reacción que genera la persona que es diagnosticada después que deambuló un sinfín de años o mucho tiempo, invirtiendo muchos recursos económicos y afectándole su ánimo, que venga un médico que es como finalmente como uno deposita la confianza en él y que te diga total. esa barbaridad, esa brutalidad. Sí, porque es que además es como desconocer lo que el otro está sintiendo. Sí, es como cuando a ti te lo dicen de esa manera, es que todo lo que usted está viviendo está en su cabeza, le están diciendo, usted es una mente que está alterada, está imaginándose todo esto y pues duele el doble porque es en serio que a mí me está doliendo. O Por sea, no puede supuesto. ser posible que yo me esté inventando esto que me está pasando. Pero ¿sabes qué es lo más grave, Mauro? Que a veces termina uno diciendo, ¿será que es cierto? O sea, ¿será que todo esto es producto de una cabeza mía que perdió el norte y no me estoy dando cuenta de eso y de verdad me lo estoy inventando? Eso es lo más grave, que llegamos a esas preguntas hacia nosotros mismos. Bueno, ahí hay un tema que también hay que abordar, que es como el huevo o la gallina. La semana pasada estuvimos viendo, ¿qué es el huevo? Primero la gallina, el huevo o la gallina. Y,
Y acá también hay otro mito que habla sobre si la fibromialgia viene causado por trastornos de depresión o ansiedad, como que de alguna manera, como consecuencia de ese trastorno de ánimo, se genera la fibromialgia. Y hay que decir, o también se dice que la fibromialgia genera en sí, por toda la desesperanza, la frustración, la falta de dificultad de diagnóstico y un tratamiento adecuado, va generando ansiedad y depresión posteriormente. Entonces, también es bueno poder comunicar a las personas con fibromialgia, a la comunidad, que son dos aspectos que coexisten. Sí. Ya, que finalmente hay una historia que va fomentando a partir de ciertos traumas o situaciones dolorosas que no fueron elaboradas, disponen un tipo de personalidad que incide como estresor, al igual que otros estresores de la alimentación, el tipo de sociedad que vivimos, ciertas disposiciones genéticas, ciertos elementos epigenéticos, como lo que estaba comentando, que van generando posteriormente este cuadro, este fenómeno de la fibromialgia. Y posteriormente se va generando esta depresión o cuadro ansioso, producto de lo que vive la persona en el tránsito de la enfermedad. Y realmente, a veces lo que pasa es que yo supongo que en Chile y en otros países pasa lo que pasa en Colombia, que es como que cuando uno habla de salud mental, cuando a ti te hablan de psiquiatra, te hablan de psicólogo, ay, eso como que pesa, como que habla mal de ti, como que es que tú no fuiste capaz con eso, es que te quedó grande. Y entonces el diagnóstico de depresión, el diagnóstico de ansiedad, que lo que tú dices puede coexistir y con alguna frecuencia coexisten con la fibromialgia por todo el contexto que lleva a la fibromialgia y que acompaña a la fibromialgia, pero no podemos pensar que el problema está solamente ahí porque son dos cosas que van de la mano en las personas que coexisten. Pueden ir una antes, otra después, eso realmente no es importante, pero van de la mano en el camino. Pero cuando a ti te dicen, esto está en la cabeza, seguro lo que usted está es deprimida, seguro lo que usted está es ansiosa, vaya al psiquiatra que le mande algo para eso, pues realmente en vez de ayudarnos, nos aumenta la carga. Y eso no significa que, bueno, estaría mal que Mauricio lo dijera siendo psicólogo, que no tenemos que ir. En realidad, hoy en día, con fibromialgia o sin fibromialgia, con depresión o sin depresión, nos hace bien tener ayuda en nuestra salud mental porque estamos viviendo una sociedad demasiado acelerada, demasiado exigente, que no permite el descanso, todas esas cosas. Pero si adicionalmente yo tengo unas condiciones que me complican lo que está pasando, pues más me va a ayudar un psiquiatra y un psicólogo siempre y cuando yo vaya porque necesito ayuda y no porque me desecharon. Vaya para allá que usted lo que está es chiflada y necesita que haya alguien se lo resuelva. Ahí no nos funciona porque la psicoterapia empieza al revés, ¿sí o no, Mauro? O sea, yo creo que tocaste un punto súper relevante. En mi experiencia en estos 15 años trabajando con pacientes con fibromialgia, ya llegan con un resquemor a atenderse, tener la primera sesión, porque de alguna manera cuando un médico te dice que es lo tuyo desde la cabeza, uno tiene que ir como casi como fomentando, ir como revirtiendo el proceso al paciente y diciéndole, no, no es de la cabeza, tiene todo un trasfondo biológico que repercute en tu ánimo y uno tiene que hacer un trabajo de psicoeducación para ir explicando como este monito en la pizarra de esta construcción de enfermedad para que posteriormente el paciente llega como un alivio. Ah, entonces de alguna manera tiene una coherencia, no es porque sí. Pero claro, pues uno tiene que ir como ya en contra de la corriente con todo lo que he generado anteriormente. Como que, sí. Claro, porque ya no es alguien que está pidiendo ayuda, sino que se siente que lo lanzaron a la caneca. A la caneca, como, sí, totalmente. Sí. Y yo creo que ahí, yo siempre he pensado, ¿cuánto se evitaría si el diagnóstico fuera oportuno? Si la persona no deambulara tanto tiempo, no invirtiera tantos recursos
los médicos fueran especializados, hicieran el diagnóstico, hicieran una derivación, se trabajara de manera interdisciplinaria entre las distintas disciplinas para abordar un caso, otro gallo cantaría. Sí, claro, porque si nosotros lo extrapoláramos a otras patologías, no sé, diagnosticar la hipertensión es mejor cuando tú la diagnosticas en consulta y no en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Cuando tú tienes una diabetes es más fácil si yo la diagnostico por unos síntomas o por un examen de tamizaje que cuando tú estás en un servicio de urgencias con el azúcar por allá volando. En realidad, todas las enfermedades les va mejor a los pacientes cuando nosotros nos alertamos a tiempo, hacemos el diagnóstico temprano y el diagnóstico temprano nos permite más rápidamente impactar en ese paciente antes de que la enfermedad lo impacte demasiado. Sí. Y con la fibromialgia, ¿en dónde impacta? O sea, hay enfermedades que impactan en órganos y producen deterioro de órganos, pero la fibromialgia, ¿en dónde impacta? En la calidad de vida. La calidad de vida. Esa desesperanza que tú hablas, en que tu grupo de apoyo se agota, tú misma pierdes como las ganas de seguir luchando, vas perdiendo como tu propia esencia y sientes como que te cambiaron de personalidad, te pusieron en un libreto diferente. Entonces, realmente esa tardanza en el diagnóstico y mucho de esa tardanza en el diagnóstico está precisamente ligada a los mitos que hay desde nosotros como pacientes, desde sociedad y desde los médicos, hay que aceptarlo, con respecto a los pacientes y a las pacientes con fibromialgia. Sí, yo siento que es importante poder como transmitirle a las personas que hoy nos están escuchando que este episodio justamente tiene que ver con poder educar y como ir generando como un faro de luz y esperanza de que todo tiene una correlación, existe una coherencia detrás de esta enfermedad, ¿ya? Y que entendemos perfectamente, tú que también tienes fibromialgia, Adriana, y que eres médico, tuviste la suerte de alguna manera tener como esta posibilidad de averiguar y tener los conocimientos necesarios como para ir derribando mitos rápidamente y hacerte cargo. Sí, total, o sea, yo siempre le digo a mis pacientes, yo como paciente no tengo una investidura especial ni un manejo diferente al que puede tener otra persona, pero sí me facilitó llegar al diagnóstico. Me abrió los ojos más rápido y bueno, yo sabía qué camino correr. Y sin embargo, a pesar de eso, los médicos, en Colombia existe una frase, un refrán que dice, en casa de herrero, asadón de palo. Y es que los médicos no tenemos tiempo para enfermarnos, no tenemos tiempo para ir al médico, todo creemos que lo podemos resolver solos y realmente la tardanza en el diagnóstico la puse yo en mi dilatar la situación, pero sí sé cómo es la realidad de los pacientes. Imagínate que está ponderado más o menos entre 5 y 7 años tarda una persona deambulando tratando de convencer al mundo de que lo que está sintiendo de verdad existe y de verdad lo está padeciendo. Que es que eso es lo más triste, es tratar de convencer al otro de que de verdad estoy mal. Eso no tiene lógica. Yo creo que, claro, al final se vuelve como el salmón que nada contra la corriente. Y yo creo que hay otro mito, que a ver si lo podríamos como conversar, que habla sobre que las personas con fibromialgia son como débiles emocionalmente. Entonces, como poder, por justamente como esta dificultad para afrontar las situaciones de estrés o porque cómo le está doliendo tanto, si no les ha pasado nada, no chocaron con nada, no se cayeron, un día les duele aquí, otro día les duele la rodilla, la intensidad del dolor es distinta, a veces no se pueden parar de la cama y al día siguiente están haciendo las cosas de la casa. Entonces, como que hay como un grado de asociación de que las personas con fibromialgia son inestables emocionalmente o débiles, y hay que decir que las personas con fibromialgia
justo al revés. Hemos hablado otros días, en otros episodios, la historia cargada de situaciones traumáticas, dolorosas que tuvieron que enfrentar y que finalmente desarrollan mecanismos de defensa o adaptación que les permite sobrevivir y por eso desarrollan como esta personalidad sobreexigente, perfeccionista, siempre postergando su necesidad en relación a los demás, multitarea, todo el rato están como con 5 o 6 frentes. Entonces, la capacidad de enfrentar distintas situaciones a lo largo de su vida es gigantesca. O sea, realmente digno de honrar, producto de lo que les tocó vivir. Sí, porque es que para los otros es fácil pensar que es drama. Está haciendo show, está agrandando lo que le pasa. Si usted ya fue al médico y el médico dijo que todos los exámenes estaban bien, entonces es puro ganas de no hacer, ganas de no trabajar, de que le hagan todo. Y sé que muchos de los que nos están viendo les ha tocado experimentar eso. Y bueno, sería interesante que nos fueran compartiendo un poco de esas realidades que han tenido que compartir, porque por ahí había una frase que decía algo así como, tú te quejas porque te molesta que yo me queje porque me cuesta hacer algo, pero tú no te imaginas lo que me costó el solo levantarme de la cama, ¿sí? Y por eso es que en algunos grupos hablan de las guerreras y los guerreros de fibromialgia, porque como tenemos esta personalidad tan autoexigente, donde nosotras tenemos que ser capaces de lograrlo todo, nos cuesta mucho mostrarnos frágiles. Y eso pasa que cuando nosotros de verdad nos mostramos frágiles, nos duele montones que el otro nos juzgue, porque nosotros ya de verdad hemos dado la batalla completa cuando finalmente pedimos ayuda, que también es un problema, ¿no? Uno debería poder pedir ayuda antes. Pero esta personalidad que tenemos nos obliga y nos orilla a aguantar el máximo y solo cuando ya no podemos con todo, pedimos ayuda. Y el otro dice que somos unas dramáticas, ¿cierto? Que estamos haciendo show. Ahora, eso en las mujeres que socialmente tenemos como un permiso para ser dramáticas. Entonces nos califican de dramáticas, pero pues como que se nos permite. Pero ¿qué me dices de los hombres? O sea, eso es un buen punto. Al final, como dices tú, existe un grado como de permisión a poder ser dramáticas o poder mostrar ese grado de expresión emocional, porque finalmente ese es el punto, permiso para poder mostrarse vulnerables. Sin embargo, en las mujeres, producto de esta sociedad machista, al final como que se tienden a normalizar una serie de situaciones que generan exigencia per se. O sea, mujeres que tienen que trabajar, lidiar con muchas veces ser proveedoras del hogar o generar muchos recursos para mantener el hogar, al mismo tiempo ser mamás, ver el tema de la crianza, ¿sí? Y ser hijas y con toda la demanda que se involucra también ayudar a su familia de origen. ¿Cómo no vamos a sentirnos sobrepasadas? Estoy pensando como si fueran ellas. Entonces llega un punto en que tienen fibromialgia, que es otro elemento más que estresa aún más todos los otros factores. Entonces, claro, le pone volumen a todo lo anterior. Y respecto a lo que tú me comentas de los hombres, nuevamente la sociedad patriarcal y machista hace que los hombres no puedan expresar sus emociones, no expresar su vulnerabilidad, siempre tengan que ser los proveedores, siempre tienen que estar estoicos. Entonces, un hombre que muestra vulnerabilidad es súper mal visto. Y Total. un hombre que tiene fibromialgia, con mayor razón. Está demostrado que los hombres van mucho menos a los centros asistenciales y al médico por toda esta connotación social. Hay un estigma y yo creo, en mi experiencia, no sé qué me puedes decir tú, Adriana, que hay un subdiagnóstico de hombres que hoy muchas veces tienen fibromialgia y no han sido diagnosticadas. Mucho más, o sea, si en las mujeres es demorado el proceso,
cuando se considera, entre comillas, una enfermedad de mujeres, en los hombres se dilata mucho el diagnóstico porque, a ver, es una enfermedad de mujeres, entonces tú no puedes ser tan frágil y tan débil como para tener una enfermedad de mujeres, que es otro de los grandes mitos, ¿no? Que esto es una cuestión de que somos chinchosas, decimos en Colombia, melindrosas, nos queremos quejar por todo, entonces, ¿cómo va a ser que un hombre que tiene que ser hombre, macho, fuerte, proveedor, el punto de partida de una familia, va a poderse sentir así? Y eso hace, ese mito, hace que muchos hombres, incluso cuando ya finalmente llegan al diagnóstico, pues no lo quieran aceptar. No lo quieran aceptar porque, no, ¿cómo voy a aceptar yo un diagnóstico de mujeres? ¿Y cómo le voy a decir al mundo, cómo le voy a decir a mi familia que estoy teniendo esto? No, pues definitivamente no cabe en la cabeza de muchas personas. Y la raíz está en un mito. Esto es una enfermedad de mujeres quejumbrosas. Entonces vamos viendo el factor cultural o social, cómo va involucrando en la repercusión de cómo asume el proceso de sanación o de rehabilitación la persona con fibromialgia. Tiene que luchar contra los estigmas sociales, la forma, lo que hablábamos antes de comenzar el episodio, esta sensación de como que de alguna manera hay que revertir lo que la sociedad tiende a decir que es lo correcto. O sea, una sociedad altamente competitiva, una sociedad que está orientada al éxito y que nunca es suficiente y que siempre hay que demostrar más y hacer más. Si vemos como el correlato de las personas que terminan desarrollando fibromialgia como elementos estresores, además de todos los otros mencionados, ¿sí? Como los biológicos, de alimentación, de ánimo, está la connotación social sobreexistente que ya se vuelve el machismo, la sociedad patriarcal genera un estresor más y una serie de creencias de lo que es correcto y lo que es incorrecto y lo que es sano, lo que es enfermo. Y de lo que es mínimo. Y de lo que es mínimo. De ahí, o sea, si tú estás por debajo de eso, ya no estás. Mira, incluso por acá escribe uno de nuestros acompañantes, Brenny, dice, me han dicho que es drama, que me victimizo, que es psicológico, que es mental, que no me queje tanto. Y todo eso solo estresa y me hace sentir peor emocionalmente y físicamente también. Y la verdad es esa, es decir, esa termina siendo la realidad de muchas personas con fibromialgia. Y entonces terminan por guardar el secreto, que nadie lo sepa. Bueno, en los trabajos, no sé si pasa en Colombia, Adriana, pero acá hay muchos pacientes con fibromialgia que van al trabajo, al final por el dolor toman licencia y el diagnóstico no es por fibromialgia. O sea, finalmente la licencia no es emitida por fibromialgia, sino por cualquier otra razón, trastorno de ánimo, ¿sí? Depresivo ansioso, otras razones, porque justamente exacto, diagnósticos válidos socialmente para que sean aceptadas esta licencia y sea aceptada en el mundo laboral. O pasa lo contrario, muchas pacientes pacientes con fibromialgia terminan sobreexigiéndose y no tomando licencia para no reconocer que tienen fibromialgia y esconden su diagnóstico para no ser cuestionados. Entonces al final es un círculo vicioso. Nuevamente, el huevo o la gallina, al final uno va potenciando al otro y esta sensación de desesperanza y de desmotivación y de frustración y de impotencia para realizar un tratamiento y una rehabilitación adecuada se ven mermadas por aspectos sociales, culturales, de estigma. Igual es lamentable. Yo creo que también hay un punto ahí, cómo miramos la enfermedad y la salud, que en general la sociedad no tiene una mirada muy humana, porque finalmente no nos da el derecho a enfermarnos. Es mal visto enfermarnos. No porque no somos productivos. Exacto. Y como todos nos miden en producción y en éxito, entonces cuando tú estás incapacitado por cualquiera que haya sea la razón,
pues dejas de ser productivo. Y entonces Sí. ya no puedes hacer parte de esta sociedad, ya no puedes estar allí. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué hacemos nosotros muchos de estos episodios? Porque nosotros queremos a veces educar a la comunidad, educar a los demás, y tenemos que empezar por educarnos nosotros adentro. Somos nosotros quienes tenemos que empezar a derribar en nuestra propia mentalidad muchos de estos mitos antes de pensar en desmontarlos en los demás. Cuando yo ya logro creerme el cuento, que logro creer lo que está sucediendo, me va a ser más fácil que otro me copie. Y muchos de esos mitos son apropiados por nosotros como pacientes y muchas veces incluso transmitidos por nosotros mismos. Entonces, es importante que conozcamos todos estos mitos para que nosotros nos empecemos a desmontarlos en nuestro pensamiento, porque nos hacen daño. Nos hacen daño y nos dificultan enormemente el avance. Entonces, por eso es que queremos hacer mucho de esto y por eso nosotros no nos estamos dirigiendo al mundo, sino nos estamos dirigiendo precisamente a quienes tenemos fibromialgia o tenemos familiares con fibromialgia, es decir, que estamos metidos en esta misma olla para que nosotros en nuestra intimidad los rompamos y los derribemos. La sociedad vendrá después, pero tenemos que empezar por nosotros. Creo que es importante esto de poder derribar los mitos, independiente de que nosotros en nuestra experiencia hemos visto que estos mitos se replican con todas las personas con fibromialgia. Pero lo que dices tú, Adriana, es importantísimo. Cambiamos la realidad en la medida que nosotros cambiamos nuestra forma de mirar esa realidad. Y el derribar mitos genera que nosotros resignifiquemos la manera de mirar nuestra fibromialgia, ¿sí? Uh-huh. Y que está demostrado, y lo hemos hablado en otros episodios, cómo en la medida que cambiamos ese prisma, como los lentes de vemos. Ajá. Inmediatamente generamos un cambio cerebral y biológico. Uh-huh. O sea, es a partir de lo que creemos el impacto que tiene a nivel del cuerpo y nuestra biología. Y por eso nuevamente incentivamos biología, emocionalidad, finalmente todo tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Y ahí yo creo que ahí sería bueno, Adriana, si es que estamos súper bien de tiempo. Sí. Sí. Que nos pudieras hablar sobre el impacto biológico, por ejemplo, cuando hablábamos de la fibromialgia, solamente está en tu cabeza, desde tu experiencia, ¿qué elementos biológicos son como propios de la fibromialgia? Pues sabes que cuando alguien dice, eso solo está en tu cabeza, yo le contestaría, oye, pero no sabía que estabas tan enterado. Porque sí, dentro de mi cabeza está mi cerebro. Y mi cerebro es el principal causante de lo que nos está pasando. Ahora, es como tumbarles un poco la idea, porque cuando ellos te dicen está todo en tu cabeza, es que te chiflaste, te lo inventaste, pero sí, oye, me tienes sorprendida. ¿Cómo estás enterado? Porque sí, el problema está allá adentro, pero en lo que está adentro de la cabeza, ¿sí? Realmente el cerebro nuestro tiene una capacidad de adaptación y la capacidad de adaptación puede jugar a veces a favor nuestro y en otras oportunidades en contra nuestra. ¿Qué sucede cuando tenemos fibromialgia? Que nos exponemos a un factor estresor agudo, muy fuerte, o crónico a largo plazo, pero constante y reiterado, que termina haciendo que mi cerebro crea que el mundo es peligroso. Y cuando él cree que el mundo es peligroso, empieza a adaptarse a vivir en un mundo peligroso. Haz de cuenta, por ejemplo, lo que pueden estar viviendo las personas en Ucrania. Hoy un día yo estoy desayunando en mi casa tranquilo y mañana estoy en guerra durante 3 años. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese cerebro? Se va a adaptar a vivir en una nueva realidad y él va a creer que la realidad es esa y no hay otra. Y como la realidad es esa, él empieza a generar una serie de
adaptaciones para protegernos, entre comillas, y ese protegernos es el que termina haciéndonos daño, porque él activa todas las alarmas a full y al activarse todas las alarmas, el cuerpo empieza a sobrecargarse. Sí, es como si empezara a echar humo por todos lados y ahí es donde empiezan a aparecer todos nuestros síntomas. Y entonces esa capacidad que tenía él para adaptarse termina haciéndonos una jugada en contra y empiezan a aparecernos todos los malestares. Afortunadamente nosotros podemos utilizar esa capacidad que tiene el cerebro. Bien lo decía don Ramón y Cajal, que fue quien descubrió esta facilidad del cerebro para adaptarse, se llama la plasticidad cerebral, y él decía que cada persona puede ser escultor de su cerebro. Entonces, a nosotros esta realidad nos adaptó nuestro cerebro y nuestro cerebro hizo estragos en nuestro cuerpo, pero nosotros podemos utilizar esa capacidad dentro de nuestro cerebro para moldearlo hacia lo que nosotros lo queremos moldear. Ahora, es un proceso y tenemos que empezar a mostrarle que el mundo ya no está en guerra, que el mundo ya no es peligroso, ¿sí? Es un poco, no sé si tú viste esta película que a mí me encanta, que se llama La vida es bella. Maravillosa, Un hermosa. papá es capaz de moldear el mundo para que su hijo no se dé cuenta de las cosas escabrosas que están sucediendo a su vista y enfrente de él. Y es un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en ese cerebro para que él empiece a ver las cosas de una manera diferente, se tranquilice y nuestro cuerpo deje de echar humo por estar sobretrabajado en este mecanismo de protección. Ahora, aquí es importante algo que hablábamos de otro mito, Mauro, y es, piensa positivo y así te vas a sentir mejor. No, pensar positivo ayuda, ¿sí? Si yo trato de ver las cosas en un mejor panorama, no tan dramáticas, no tan catastróficas, ayuda, claramente, pero solo pensar positivo no es la solución. Y pensar positivo siempre termina siendo tóxico porque no es posible, la vida no es así y el mundo no es así. El mundo trae dificultades y a eso es a lo que tenemos que poder llevar nuestro cerebro, que es a que él entienda que el mundo tiene sus más y sus menos. No todo el tiempo estamos en negativo. Sí, yo creo que esta mirada, yo creo que el mundo está, nuevamente como que recalco el tema de cómo es la sociedad, que es bien como maquiavélica, como que al final es como que a veces nos venden un mundo muy superficial respecto a cómo realmente nos debiéramos, como no nos dan espacio para reflexionar cómo nos sentimos, si a veces nos sentimos vulnerables, poder decir tenemos derecho a hacerlo. Entonces, como que está plagado de comerciales llenos de como de que todo se va a resolver mágico, que todo es inmediato, ¿ya? Entonces nos venden una falsa ilusión de positividad. Y creo que ahí, como lo decías tú, como que este mundo se trata de dulce y agraz, se trata de, no es blanco y negro, sino es que es un mundo con una variedad de matices que vale la pena abordarlos, y eso no quiere decir que no seamos resilientes y le podamos dar un significado positivo después de reflexionar qué nos pasó y cómo nos sentimos, que es muy distinto a decir, esto es positivo porque sí. Es como dar Sí. un sentido personal. Como si estuviéramos ahí medio drogados, ¿no? Claro. El mundo patas arriba y nosotros allá en las nubes de colores. Sí, no es posible, no es posible. Y lo otro es como poder decir como, no sé si en Colombia existe ese dicho que es como ponerle el pecho a las balas. No, pero bueno, sí. Es como esta sensación de sobrellevar las situaciones que pasan en la vida como sigamos adelante, no importa lo que nos ocurra, tenemos que ser fuertes, ¿sí? Hay una familia detrás. Entonces, como que al final esta sensación de ser positivos a veces es sobrellevar una situación que fue complicada, pero no se habla, no se transmite, no se comunica,
y al final va generando este estrés, esta sensación tóxico. acumulada, ¿sí? Esta sensación de que el cerebro termina colapsando porque no nos dimos el tiempo de analizar lo que nos pasó. Y terminamos con esta posición hipervigilante, catastrófica, de que en cualquier momento va a detonarse la bomba atómica, porque vivimos esta acumulación llena de elementos estresores que no nos dimos el momento de detenernos, reflexionar, resignificar, sentir, etc. Además que cuando tú estás en el fango hasta aquí, hasta el cuello, pues tu capacidad de perspectiva está muy bajita. Tú estás viendo todo muy en el piso, pero cuando yo logro de alguna manera salir y puedo ya verlo desde más arriba, puede que yo ya diga, mira, es que yo puedo allá ir y cogerme de esto para poder salir de acá. Porque la perspectiva que nosotros podamos tener de lo que nos está pasando hace que nosotros veamos algunas ayudas que podemos tener a nuestro alrededor, que mirándolo a esta altura no las vamos a poder ver. Por eso, la palabra tuya que me encanta de resignificar lo que nos ocurre, hay que empezar a hacerlo porque eso nos va a permitir, no es pensar positivo con lo que nos ocurre. Qué bien, tengo el fango hasta aquí y me voy a ahogar. No, excelente, qué buena idea. No, es resignificarlo. O sea, ok, aquí estoy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo fue que me terminé aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? Y eso va haciendo que tú vayas como subiendo la perspectiva en la que tú empiezas a ver las cosas. Y a todos nos ha pasado a veces que hemos estado en circunstancias de las cuales creemos que no vamos a ser capaces de salir y esto nos va a llevar al chiras, decimos en Colombia, y de pronto pasa el tiempo y uno mira para atrás y dice, sí salí. Y ya cuando estoy afuera, como que digo, mira, que no era tan grave. Sí, pero es que ya estás afuera, estás viendo desde otra mirada, ¿sí? Entonces, esto de resignificar las cosas y verlas de una forma diferente que le permita a nuestro cerebro descansar, bajar un poco la guardia, nos ayuda. Es diferente a piensa positivo y todo se va a resolver, que eso no nos lleva por un buen camino y lo que dices tú, empeora la situación porque lo único que hace es como cuando tú tienes visita y te cogieron con todo el mugrero y tú metes el mugre debajo del tapete y cierras todo metido entre los closets, porque cuando vayas a abrir el closet se te viene el mundo encima. Entonces, es un poco encontrar un balance. Es que hay que tener la capacidad de poder visualizar con la realidad de lo que a nosotros nos está pasando, pero también ver que alrededor nuestro existe una rama de la cual tú te puedes agarrar para intentar salir de allí, así sea un poco, pero desde la resignificación de nuestra realidad y no desde pensemos positivo y echémosle tierrita encima para que esto no afecte a nadie, que es diferente. Sí, y yo creo que ahí también podríamos abordar otro mito que tiene que ver, tienes que olvidarte del pasado para mejorar. Total. ¿Ah? Total, eso, y por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces no podemos simplemente pasar una pared, un muro atrás y decir, listo, aquí ya no hay reversa, sino solo para el frente. Yo creo que la fibromialgia es el resultado o la consecuencia de un sinfín de elementos que se fueron configurando y enlazando para poder mostrar esta construcción, como todo lo que había pasado, ¿ya? Uh-huh. Una manera de poder abordarla y de poder tratarla de manera sana es reconocer de que esta fibromialgia involucra parte de lo que somos o de lo que estamos siendo. Entonces, poder reconocer que hay una historia personal, hay una historia familiar, hay una biografía marcada por ciertos hitos. O sea, la mayoría de las personas con fibromialgia hay un grado de situaciones de disfuncionalidad familiar.
hubo violencia psicológica o física en los hogares cuando fueron chiquititos. Tuvieron que asumir la responsabilidad de adultos siendo muy chicos, siendo la confidente de la mamá o del papá, o a encargarse del hermano chico, del hermano menor. Y cambios de casa, la muerte de un ser querido, también el tema de pasaron por bullying, por acoso escolar. Una cosa que es muy frecuente hoy en día, por ejemplo, que es las familias separadas y luego reestructuradas de manera independiente, donde los hijos quedan un poco bailando entre dos realidades que ninguna apropian como suya. O sea, hay muchas situaciones que si yo logro reconocerlas, si yo logro mirar atrás desde el reconocimiento y no desde encontrar culpables, va a ser tremendamente sanador y me va a ayudar a quitarme parte de ese peso que estoy cargando atrás, porque muchas de las personas que tienen fibromialgia sufren de preguntarse todo el tiempo qué hice yo para merecer esto. ¿Por qué razón a mí me pasa esto y a otros no les pasa? Pero cuando uno empieza a mirar hacia atrás su histórico y empieza a entender algunas situaciones que pudieron ser muy difíciles o no que hayan sido difíciles, pero las viví y las experimenté como difíciles, porque también puede suceder eso, que uno dice, pero realmente no pasó nada dramático, nada tan difícil, pero yo como niña pude haberlas experimentado de una manera diferente y me pudieron haber impregnado de una manera distinta. Y eso hace que hoy en día tenga esta personalidad, hoy en día haya buscado estas estrategias para tratar de sobrellevar eso que me pasó antes. Entonces, si yo simplemente ignoro hacia atrás, voy a perder la posibilidad de encontrar la razón por la cual soy como soy, no la culpa, sino por qué soy como soy y empiezo a entenderme un poco y volvemos a lo mismo, me va a dar una visión de una perspectiva completamente diferente que probablemente me va a dar una aproximación hacia mi nueva realidad un poco más compasiva, un poco más empática, que me va a permitir avanzar hacia donde tiene que avanzar, que es hacia adelante. Porque también es cierto que no podemos quedarnos en el ayer. Algunas veces también pasa que como me pasó esto, como experimenté esto, yo no puedo salir de aquí y me quedo viviendo en el ayer. Y no, el ayer solamente es una historia que te trajo a donde estás, pero la historia hacia adelante siempre vas a tener la capacidad de construirla. Yo creo que esa es la oportunidad. Honrar, revisar y validar nuestro pasado como una oportunidad de vivir un presente y un futuro con mejor calidad de vida. Honrar a, como tú dijiste una palabra muy al callo, como no es culpar, es poder entender por qué pasaron las cosas que pasaron, entender de que somos seres humanos y tenemos cualidades, pero también carencias, entender de que a veces las circunstancias se van repitiendo entre generación y generación. La generación tratan de hacer ciertas cosas mejor que la anterior, pero hay cosas que se van cargando en esta mochila que habíamos hablado antes, que hay ciertas piedras que uno dice no me corresponden, es que finalmente no que te correspondan, por amor generamos lealtades y las hacemos propias inconsciente o conscientemente. Eh, Hay investigaciones muy bonitas de no solamente la fibromialgia, sino de otras enfermedades como el componente epigenético, que finalmente son elementos ambientales históricos que van gatillando ciertos indicadores biológicos. De generación en generación hay una investigación que habla de que un porcentaje muy alto de personas que tienen fibromialgia es porque tienen una madre o un familiar en la generación anterior que también la pudo haber tenido. Y ahí uno dice, ¿por qué se repite? Y es porque, ponte tú, voy a poner un ejemplo, un abuso sexual, que es una de las características que muchas personas con fibromialgia pueden haber experimentado. La madre
también lo experimentó. Ujú. Eso por un lado puede ser que hayan vivido situaciones similares, pero también tú pudiste haber aprendido a gestionar las cosas en la manera en que la otra persona las gestionaba. Es Exacto. como cuando tú te casas y dices, pero es que en mi casa el arroz se preparaba así, y el otro dice, pero no, porque en mi casa el arroz se preparaba así. Hay muchas cosas que nosotros las aprendemos en nuestro diario vivir y entonces si tenemos una mamá que tiene pocas herramientas y pocas estrategias para salir por su propio histórico, no nos las va a poder transmitir a nosotros y vamos a heredar esa forma de enfrentarnos a las realidades en la misma manera en la que las experimentaba y las enfrentaba a ellas. Por eso yo digo que a veces uno dice que de generación de generación en generación, y yo digo que a veces es de generación en degeneración, porque algunas veces las cosas se van empeorando y se van degenerando de alguna manera. Y es que mucho depende de las estrategias que hayas tenido en tu vida y en tu realidad. Y si tuviste una mamá que no tenía muchas estrategias, pues tú no vas a tener facilidad para estructurarlas. Y fíjate que ahí, por ejemplo, hay un psicólogo que se llama Cyrulnik, que es el que empezó a hablar acerca de la resiliencia. Para quienes no sepan qué es la resiliencia, es la capacidad que tú tienes de salir de una situación difícil y no solo de salir, sino de salir creciendo de esa situación. Y entonces uno dice, ah, sí, fácil, él quién sabe de dónde se lo inventó. No, él fue víctima de este holocausto y él tuvo que vivir en uno de estos sitios donde hacían tantas cosas aburridoras los nazis y después cuando los liberan, él continúa su vida, se vuelve psicólogo y finalmente genera esta teoría de la resiliencia desde un aprendizaje en cuero propio, literal, de cómo de una situación donde tú tendrías todas las explicaciones y cualquier persona te entendería que tú no tuvieras cómo salir del hoyo, él dice, sí podemos salir. Tenemos una capacidad de resiliencia que permite que de las situaciones más difíciles y más perversas nosotros podamos salir potenciados, reestructurados y para vivir una nueva realidad. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer nosotros, porque a veces pasa eso, que en nuestra casa había una realidad o una mamá o una abuela con fibromialgia y se empieza a generar una realidad que nos empieza a acompañar de manera permanente y para nosotros es la única realidad, porque fíjate que la tenía mi abuela, la tenía mi mamá, pues esto es lo que hay. Puede que sea así, pero nosotros de forma individual podemos resignificarla desde nuestra capacidad de resiliencia y marcar un antes y un después en nuestra degeneración en degeneración. Sí, yo creo que es una tremenda oportunidad porque en la medida que vamos conociendo nuestra historia, entendemos más, eh, sabemos que no solamente cuando muchas veces personas que comparten en nuestra comunidad buscan un origen único y un medicamento único, en la medida que hemos ido conversando en estos capítulos, hemos podido dar cuenta que esto es un entramado, ¿sí? Que tiene un sinfín de aristas y por eso es tan difícil a veces en esta medicina tradicional que solamente quiere como encontrar un diagnóstico, el síntoma y aliviar el síntoma. Esto es una construcción donde se genera un proceso de autoconocimiento y, por ejemplo, y estamos llegando a revisar elementos familiares de cómo se va repitiendo, y como tú decías, de generación a generación. Yo haría una hincapié a, no sé cómo le llaman en Colombia, si es lo mismo, la posta 4x4 Ah, ok, sí, las carreras de relevos. de relevos. Y yo siempre les he explicado a los consultantes que en la fibromialgia hay un grado de revisión ancestrológica, porque claro, se van repitiendo ciertos patrones, cada generación trató de hacer algo mejor, pero se vuelven a repetir ciertos anteriores para que exista un relevo. Yo como generación no alcancé a hacerme cargo, te la paso a ti.
Y este trata de hacerlo mejor, pero hay ciertas cosas que quedan pendientes. Y a nivel bíblico, incluso hay una reflexión que dice, hasta la cuarta generación se liberarán los pecados, porque una generación alcanza No lo a alcanza. resolver ni a sanar todo este entramado familiar. Entonces, es bonito cuando una persona pasa por un proceso de psicoterapia y un abordaje interdisciplinario, ojalá, empieza a educarse y encontrar conocimientos de todos estos elementos biológicos, familiares, psicológicos, y dice, wow, lo que está pasando acá es una sanación completa, producto de este grado de conocimiento transversal que estoy adquiriendo de mí. Entonces, no solamente es algo nuevo, es una posibilidad de renovar votos y reconectarme con una verdad que siempre estuvo ahí. Uno podía revisar y que lo que estamos haciendo nosotros es brindarle como estas señales. Mira, guíate por aquí, guíate por acá, pero la información está. Y eso es lo lindo también de esto. Además que a veces nos falta validar esa información que tenemos, como que eso no es importante. Creemos que hay cosas que no vale la pena ahondar en ellas, que eso no me va a marcar la diferencia. Y a veces ahí, justo ahí es donde está la clave para que nosotros podamos entendernos a nosotros, porque realmente el ejercicio está, a algunos padres les pasa, por ejemplo, como que si yo tuve esta dificultad o a mí me criaron de esta manera que no me gustó, o yo tuve estas carencias, mis hijos jamás van a tener esas carencias y jamás, y lo que hacemos es como brincarnos una generación, ¿no? Pasamos de nuestros padres a nuestros hijos, pero no pasamos por nosotros. Realmente va a ser más fácil que nosotros podamos realmente modificar el entorno de nuestros hijos cuando nos modifiquemos la realidad de nosotros, cuando nos veamos a nosotros desde el espejo real y no el espejo que queremos compartir. Y eso lo logramos a partir de no seguir metiendo el mugre debajo del tapete, empezar a darnos cuenta en dónde estuvo nuestra realidad que modificó nuestra forma de vivir y nuestra forma de enfrentarnos a nuestro día a día. Porque a veces uno dice, pero a mí no me pasó nada dramático, yo no tuve nada raro, realmente mi vida fue como cotidiana. Sí, pero probablemente hubo cosas que impregnaron tu ser, impregnaron tu sentir, que probablemente el otro no quería hacerlo de esa manera, pero tú lo viviste de esa manera. Y eso que va haciendo nos genera un patrón que genera de día en día un cambio en una personalidad y una forma de enfrentar la realidad diferente. Entonces es un poco trabajar en nosotros antes de pasar la posta a la siguiente generación, porque queremos brincarnos, ¿no? De nuestros papás a nuestros hijos, pero pasando por encima de nosotros, y eso no lo vamos a lograr, no. Porque estamos maquillando nuestra realidad, estamos poniéndonos una máscara sin haber sanado nuestra propia sensación. Entonces, yo creo que podríamos dejarles una pastillita, Mauro, de cómo podemos resignificar esta realidad que nos acompañó cuando éramos chicos, cómo podemos resignificar hacia la generación siguiente, antes pasando por nosotros. Entonces, hay un ejercicio que en estos días incluso, mira cómo uno cree que uno siempre es el que transmite y algunas veces los pacientes son los que nos transmiten a nosotros. Y hay que tener esa humildad también para decir, ok, sí, claro, esto es una relación de ida y vuelta donde yo también crezco a partir de ti. Y una paciente en estos días me decía que de alguna otra realidad estaba haciendo un ejercicio que me pareció súper interesante. Y es que cuando tú te levantas todos los días, vas a sentarte y vas a escribir cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Y decía, claro, yo era como, me siento así, punto. Una frase tajante, corta y diciente. No, el ejercicio no es ese. El ejercicio es que escribas mínimo 3 hojas. Porque cuando tú escribes mínimo 3 hojas, estás exprimiendo hasta la última gota de cómo te estás sintiendo. Y más adelante lo que tú puedes hacer es ese ejercicio de, pero yo por
qué me siento de esta manera si apenas acabo de abrir los ojos? ¿Por qué cargo con esto? Y tratas de ir atrás y decir, ¿desde cuándo siento yo esto? Y eso te va a llevar a una escena de tu vida, a un momento de tu vida, a una época de tu vida, que probablemente sea como una alerta de, ok, tal vez esta es una época en la que tengo que trabajar, en la que tengo que empezar a resignificar y ver de otra manera. Pero fíjate lo importante, tres hojas Yo de creo cómo que, me siento. yo creo que es mejor que compren la resma completa, las 500 hojas para que No ya puedes hagan. escribir. Van a darse cuenta que terminaron las tres multiplicadas por muchas hojas y terminan haciendo un libro de su Total. biografía, de lo que sintieron. Y ahí es como, incluso yo siempre lo hablábamos con los consultantes, y esto es aplicado para tanto para los consultantes como para nosotros mismos. Qué lindo hubiera sido si mi abuelo o mi padre hubiera escrito su propia biografía a partir de lo que le pasó a la familia y hubiera rescatado el libro de mi abuelo, el libro de mi padre o de mi madre, y al final tenemos una carta de navegación desde dónde viene lo que estamos viviendo. Total. Y lo otro es como, yo encuentro que esta pildorita está perfecta porque es una herramienta que es como un journaling, es como un diario de vida que les va a permitir ir vaciando y tomando conciencia de las cosas que le pasa a diario y que muchas cosas que se reflejan en la actualidad tienen que ver con un trasfondo de tu historia y que a veces, como decías tú con el mito de que esta sensación de hipervigilancia o esta visión catastrófica, a veces pasamos por situaciones que nos estresaron más de la cuenta. Tuve una discusión con mi pareja y decía, pero ¿por qué terminé tan mal después de esa discusión? Es que a veces no tiene que ver con la discusión con la pareja, ¿por qué terminé tan mal? Sino que tiene que ver con el trauma de lo que viví y vi en mis padres con maltrato psicológico y físico. Hay una disposición de reactivar el trauma en el presente. Y creo, por último, hay dos autores que a mí me encantan, que tienen una manera de abordar de una manera muy didáctica, pero al mismo tiempo con mucho conocimiento, que es Gabor Maté, que es uno de los referentes más grandes respecto al trauma y las implicaciones biológicas que tiene para todas las enfermedades, como la fibromialgia, el trastorno de estrés postraumático y un sinfín de patologías más. Y la otra persona, no sé si la ubica, es la Mariana Estapé Rojas. Uf, increíble. Es muy buena porque es muy didáctica y explica el trasfondo biológico de nuestra historia relacionada con la biología, y como para que la comunidad empiece a buscarla y podemos hablar de algún episodio de algunos libros. Yo creo que igual sería una buena sección, como algunos Sí, libros. Sí, sí, porque hay unos libros que terminan marcándolo a uno desde la información que te dan, pero también hay otros que te terminan marcando desde las ventanas que te abren. Y eso es súper importante. Marian Rojas Estapé tiene un libro muy lindo que se llama cómo hacer que le pasen cosas, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y uno lo lee y uno dice, eso suena como muy esotérico. Y realmente es un libro donde te explica cómo el estrés causa estragos en tu cuerpo y cómo eso termina derivando en muchas de las circunstancias que hoy en día vivimos. Pero tiene otro que es Encuentra tu persona vitamina, que ese te fue. dice cómo encontrar a personas que de verdad te nutran, que de verdad te ayuden, que de verdad te apoyen, y no solo que estén ahí para ti, sino que de verdad sea algo que te suma para tu vida. Entonces son dos libros que me parecen increíbles, y ella tiene un montón de conferencias y de podcast y de redes sociales que son muy, muy, muy buenas y que nos pueden acompañar. Hay otra psicóloga española, ay, se me acaba de pasar el nombre, espérame que ya me acuerdo. Ella tiene también un enfoque súper lindo porque habla mucho acerca de las relaciones tóxicas y cómo las relaciones tóxicas derivan en tu nueva realidad. Ay, se me olvidó el nombre, se llama, Ya nos vamos a acordar. bueno, ahora me acuerdo y se los escribo, ¿sí ven? La fibroniebla también me hace estragos. Se me acaba de escapar el nombre.
Pero sí, podemos empezar a recomendarles un poco de la bibliografía que nos ha nutrido a nosotros mismos en nuestro caminar como vida y también como ayudando a otras personas. Fíjate que Exacto. el día de hoy quiero dejarles una frase por aquí que dice, cuando rompemos, cuando rompemos un mito, digo yo que cuando rompemos y suena un portazo allá, cuando rompemos un mito, abrimos espacio para que entre la verdad y con ella la posibilidad de sanar en serio. Es un poco lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Al derribar mitos, empezamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Así que cuéntenos porque queremos hacer más capítulos acerca de esto, intermitentes con otros episodios. ¿Qué mitos les incomodan? ¿Qué mitos quieren que les aclaremos para que nosotros podamos ir nutriendo esta biblioteca de temario para poderlos ir acompañando en todo este proceso? Sí. Yo creo que es tan importante tener este espacio de, como derribando mitos, es como de programa de televisión, como uno le da como una connotación como de resumir eso, como que la televisión a veces como bien inmediata. Y creo que hoy en este episodio tratamos como de resumir en 4 o 5 mitos la cantidad de información que ustedes pueden ir develando y conectándose con la intención de ir reconociendo su verdad en el proceso de sanación o de rehabilitación de la fibromialgia. Y agradecer nuevamente la compañía, los comentarios que hacen cada uno de ustedes, no solamente en el programa en vivo, sino que después. Después. Y, y les pedimos también que si les hace sentido, compartan, nos escriban, les manden a conocidos que puedan tener fibromialgia, a sus propios familiares, amigos, porque es una manera también de que entre todos vayan entendiendo y poniendo el trasfondo de lo que de lo que es la fibromialgia y el dolor crónico. Eso. Total, que finalmente es nuestra razón de ser, poder ir aumentando el conocimiento que tenemos nosotros como pacientes y nuestro entorno familiar acerca de qué tenemos, cómo somos, por qué somos así, pero también cómo pueden ser parte de nuestro proceso de mejora y de sanación. Entonces, un abracito para todos. Nos vemos nuevamente el otro miércoles, aquí a las 11:30 hora Bogotá, 12:30 hora Chile. Y ahí vamos una hora más adelante para Argentina, o sea, a la 1:30 Argentina, a las 9:30, no mentiras, 10:30 México. Bueno, ahí vamos cada vez juntando mucha más comunidad que hace parte de nuestros miércoles. Así que un Exacto. abrazo para todos y Un nos vemos abrazo. dentro de 8 días. Cuídense, disfruten, que estén bien. Chao, Adriana. Vale, chao, Mauro. Listo.